Gilda tuvo un ascenso meteórico. Pasó de ser una maestra jardinera introvertida a una cantante que iluminaba sus conciertos con canciones llenas de letras sentidas. En su último tiempo, como ocurría durante los fines de semana del año 1996, tenía varias presentaciones en vivo. La mayoría se superponían, por eso se la pasaba viajando junto a su banda y parte de su familia. El 7 de septiembre viajaban para tocar en la localidad entrerriana de Chajarí, pero nunca llegaron a destino. Caía algo de lluvia esa tarde y a la altura de Panamericana y la Ruta 197, un camión se cambió de carril y embistió el micro en el que viajaba la artista. El micro, al ser golpeado, se movió como si hubiera dado un latigazo y volcó. La tragedia se cobró varias vidas y también dejó sobre el asfalto un cassette que la cantante había grabado con mensajes premonitorios de lo que iba a suceder. Los invito a quedarse y conocer la vida y el trágico final de Gilda. Como siempre, te invitamos a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video de ahora en adelante. Miriam Alejandra Bianchi, conocida por el nombre artístico Gilda, nació el 11 de octubre de 1961. Fue la hija mayor de un empleado público llamado Omar Eduardo Bianchi y de Isabel Scioli, una profesora de piano. De chica le decían Jill, apodo familiar que la acompañó en sus primeros pasos como artista. Su madre había querido anotarla con ese nombre, pero en 1961 no estaba aceptado en el registro civil. Creció en una familia de clase media y desde muy chica cantaba en el patio de su abuela, vestida con prendas que le prestaban las mujeres adultas de la familia. Al ver sus inclinaciones musicales, su madre la llevó a estudiar danza clásica y española. Su padre y su madre de pequeña la apoyaban, pero cuando creció, ellos veían con desconfianza al mundo del espectáculo. Fue por eso que luego se inclinó a estudiar para maestra jardinera. Cuando su padre falleció, Jill tenía 16 años y se dedicó de lleno a trabajar en el jardín que era de su madre. Una vez que logró recibirse, también encontró trabajo en una escuela católica. Si bien ella sabía que podía vivir de esa manera, por dentro tenía un sueño que le quemaba por salir. Quería ser cantante, quería todos disfrutasen de su voz y para eso necesitaba que alguien la acompañara. El amor lo encontró en Raúl Cagnin, su novio de toda la vida. En 1981, momento en el que se casaron, él era un empresario dedicado a la fabricación de escobas. La familia, que empezó con 2 integrantes, luego se amplió a 4 con la llegada de sus 2 hijos, Mariel y Fabricio Cagnin. Eran una familia emprendedora. Para el exterior todo estaba bien, pero ella no era feliz. Cuando estuvo por cumplir 30 años, intentó dar un giro positivo en su vida y lo encontró cuando leyó en el diario un aviso en el que pedían vocalistas para un grupo musical. Ahí la chispa artística se volvió a encender, pero la del amor se apagó. Su marido, al enterarse, le dijo que no le gustaba la idea. Sin embargo, ella no se frenó en la opinión de él y se presentó a la audición. Su voz y su carisma se ganaron un lugar en la banda tropical. Contra todos los dichos de su familia, Jill entró de lleno en el mundo de la música. Se hizo llamar Gilda, en honor a la femme fatale que encarnaba Rita Hayworth en la película que lleva el mismo nombre. Así, la tímida Jill se transformó en el huracán imparable llamado Gilda. En su primera aparición, conoció a Juan Carlos Toti Jiménez, quien era compositor y tecladista de Ricky Maravilla. Ella no sabía que se convertiría en su manager, su socio y después en algo más. La vida de Gilda, en el entorno familiar y laboral, dio un vuelco. Estaba decidida a guardar el guardapolvo a cuadritos para agarrar el micrófono. En su casa, su matrimonio se deshacía. Durante el año 1994, y después de una década juntos, se separaron. Con el paso del tiempo, ella hizo la canción No me arrepiento de este amor, justamente basada en la ruptura amorosa con su ex esposo. Sus allegados comentaron que nunca pudo superar esa relación. No fue un camino sencillo para ella, romper los moldes era difícil, sobre todo para una mujer que pretendía entrar en un ambiente machista. Sin embargo, a partir de su primer recital delante de más de 1.500 personas, la carrera de Gilda fue más que explosiva. No había pasado ni siquiera un año y Gilda ya estaba en los hogares de miles de familias.
sus canciones se fueron dando a conocer y quedaban grabadas para siempre. Así pasó con Fuiste, No me arrepiento de este amor, Noches vacías, Corazón valiente y varios temas más. A medida que los aplausos la abrazaban, los discos de oro, de platino y de doble platino eran colgados a la vista de todos. Su manager, Toti Jiménez, la convenció para que se lanzara por su cuenta y la apoyó en la lucha contra las compañías discográficas. La pequeña que cantaba con ropa prestada en la casa de su abuela había crecido y seguía dando pasos firmes hacia su estrellato. La reina de la música tropical, quien recibía amor de su público, embolsaba muchísimo dinero y tenía una gran carrera por delante. Mientras disfrutaba de lo mejor de su carrera, hizo cosas de las que luego se arrepintió. Así pasó con uno de los temas de su último álbum de estudio. Cuando hizo el videoclip de Fuiste, a pesar del éxito que obtuvo, Gilda, al ver el resultado de la edición, no quedó conforme. Ella vio que en el video se la mostraba como la mala de la película, pero en realidad la canción iba referida a todo lo contrario, a decirle basta al maltrato por parte del otro. El enfoque del tema era ese y en el video lo llevaron para otra parte, que ella estaba enojada y que decía basta a la pareja. Además, el contexto no era bueno en lo personal para dar ese tipo de mensaje, porque había formado pareja con su director musical, Toti Jiménez. Entre ellos se llevaban bien, escribían las letras y la música de las canciones. En ella se mostraba la experiencia de Gilda en el ambiente y lo que logró para llegar a cumplir su sueño. Muchas mujeres se sintieron identificadas por su decisión a animarse a más y vencer los prejuicios. Como hizo Johnny Cash en su momento, Gilda también tocó en la cárcel. Ella era una persona que no se quedaba estancada. En vida editó 6 videos, pero su obra póstuma fue mucho mayor y desde 1997 hasta la actualidad salieron más de 2 docenas entre compilados y reediciones. Con la llegada de su disco más vendido, Corazón Valiente, el éxito se disparó. Al estar tanto tiempo fuera de su casa, Tita, la madre de Gilda, comenzó a acompañarla en sus giras, y en uno de esos viajes ocurrió el peor de los finales posibles. Yo por ti volveré, tú por mí, espérame. Te pido, yo por ti volveré, tú por mí, espérame. No me olvides. Escribió Gilda en una canción apenas semanas antes de morir. El 7 de septiembre de 1996 fue el fatídico día donde ella viajaba en un colectivo junto a toda su banda, su madre y su hija, rumbo a una presentación que haría en Chajarí, Entre Ríos. En el kilómetro 129 de la Ruta 12, un camión se abrió por demás luego de morder la banquina y los embistió. El ómnibus empezó a dar tumbos y chocó de forma simultánea con 2 autos que pasaban por ahí. El accidente dejó un saldo trágico. Murieron Gilda, su madre, su hija y 3 de sus músicos. La noticia fue un gran golpe para todos los seguidores de la cantante. A los 35 años, su vida se convertía en leyenda. El funeral se hizo en el cementerio de la Chacarita. Ahí recibieron a cientos de personas que la querían despedir. La multitud, que lloraba por ella, sorprendió a familiares y amigos que no tenían idea del éxito de Gilda. Por otra parte, entre las personas que se habían salvado estaba Toti, que necesitaba con urgencia algo que se había perdido en el accidente. Mientras se encontraba internado debido al choque, le pidió a Reinaldo Lío, el representante de la cantante, que fuera a buscar a la ruta un cassette que contenía una grabación casera de Gilda. Esas canciones iban a estar en su próximo trabajo y terminó convirtiéndose en el material para su disco póstumo. El representante de Gilda, después de rebuscar en la banquina, encontró esa cinta. Curiosamente, entre las canciones se encontró No es mi despedida, un tema que días antes de salir de gira, en un supuesto acto premonitorio, hablaba de su despedida. Otras personas aclararon que esta historia era ficticia y que había sido una estrategia de marketing. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será cierto o será mentira? Ese y los otros temas no tenían una buena calidad. Por eso fueron procesados hasta lograr un sonido de estudio y así lograron ser incluidos en un álbum homenaje llamado Entre el cielo y la tierra, un disco nacido del deseo de Toti de volver a escuchar cantar a su amada. Sus fanáticos la extrañaban, pero a la vez tenían nuevo material para escucharla. Con el tiempo, sus seguidores se convirtieron en devotos,
y comenzaron a aparecer testimonios de milagros que algunas personas le atribuían al espíritu de Gilda. Y yo me siento como, tengo una comunicación, no sé, ¿viste cuando vos sentís que esa persona te comunicás, que vos sentís que te recorre toda la piel? Cabe aclarar que días antes de su muerte, ya hablaban de los poderes curativos de la cantante. La condición de santa popular nació cuando ella estaba con vida. Muchos de sus fans le atribuían la condición de santa y muchas personas aseguran que se les apareció en sueños y que hasta se curaron con su música. Aunque sus restos descansan en el cementerio de la Chacarita, sus seguidores le montaron un santuario al costado de la ruta donde ocurrió el fatal accidente. Allí le dejaban flores, rosarios, cartas y fotos. Uno de sus primeros milagros llegó en el año 1994. Gilda estaba subida al escenario y vio que una niña pequeña estaba llorando mientras la veía. Algunos integrantes de la banda le dijeron que era porque la cantante desafinaba en tono de burla. Lo curioso fue que al terminar el show, la madre y la hija se acercaron a ella y le contaron que la niña había estado al borde de la muerte y que se había curado al escuchar repetidas veces su canción Baila esta cumbia. La cantante, sorprendida, le agradeció el gesto y lo tomó como un halago. Cuando terminó el show, voy al micro y sube la nena con una señora y la señora me dice, mirá, te vinimos a ver y a saludar para agradecerte. Pero con el paso del tiempo, la gente se acercó a que Gilda la ayude. Una vez, una mujer insistió en que le tocara la cabeza, convencida de que ese simple gesto la curaría de la diabetes. A Gilda no le gustaba que la trataran de santa o con algún poder divino. Fue algo que había llegado por su público y no por ella. Gilda era una mujer con los pies en la tierra y alejada de todo tipo de supersticiones. Sin embargo, sabía que su afecto, su sonrisa y por sobre todo su música podían estimular la alegría de quienes la seguían. La creencia de los supuestos dones sanadores de Gilda se multiplicó, más aún tras su trágica e inesperada muerte, donde dejó un legado imposible de borrar, tanto en lo musical como en lo social. Y hasta acá el video de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si fue así, dale like y suscríbete a este canal para ver más contenido como este, y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Esto es De Fama.